Hola a todos chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver el tema llamado cambios que sufren los verbos ir, estar y haber al conjugarlos. Vamos a empezar. Primero que nada, tenemos que tener en claro qué es un verbo. Un verbo es una palabra que expresa o indica una acción. Por ejemplo, comer, jugar, correr, dormir, cocinar, entre muchos otros. Si vemos la imagen que aparece, ellos están ejecutando un verbo y ese verbo sería el verbo correr. Entonces, los verbos los utilizamos cuando escribimos oraciones. Los verbos se conjugan, o sea, se pueden convertir o transformar según el tiempo verbal en pasado, presente y futuro. Ahora vamos a ver unos ejemplos y vamos a utilizar como base el verbo jugar. Primer ejemplo, yo jugué ayer con Manuel. En este caso, el verbo conjugado es jugué, porque jugué es una acción del pasado. Nosotros jugamos con Natalia. En este caso, el verbo es jugamos y está conjugado en tiempo presente. Y por último tenemos usted jugará mañana en el partido de fútbol. Y en este caso lo estamos usando en tiempo futuro. Entonces tenemos el verbo jugar que está transformado o conjugado en tres tiempos diferentes. Jugué, jugamos y jugará. Pasado, presente y futuro. En este momento, usted va a pensar en tres acciones que está realizando. Recuerden que eso es un verbo, acciones. Por ejemplo, yo en este momento estoy realizando las siguientes acciones: hablar, pensar y oír. Ahora que conocemos qué es un verbo y que se pueden conjugar según el tiempo verbal y la persona que realiza la acción, vamos a aprender sobre tres verbos en especial que se conjugan o se transforman de una manera muy particular. Estos verbos son el verbo ir, el verbo estar y el verbo haber. Entonces, el día de hoy, la clase de hoy, vamos a aprender cómo se conjugan estos tres verbos y van a ver por qué son tan particulares. Primero, tenemos que saber qué significa cada uno de esos verbos. Entonces, el verbo ir significa moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, yo voy a ir a la escuela. Luego está el verbo estar, que el verbo estar significa permanecer en un lugar determinado. Por ejemplo, yo estoy en mi casa. Y por último tenemos el verbo haber, que es tal vez el más complicado de los tres, pero al final es fácil. Y el verbo haber lo que significa es cuando algo tuvo, tiene o tendrá que suceder. Por ejemplo, mañana habrá clase de español. Los verbos ir, estar y haber presentan cambios cuando se conjugan en los tiempos verbales, o sea, en pasado, en presente y en futuro, así como el ejemplo al principio que lo vimos con el verbo jugar. Bien, con esos tres verbos también los podemos conjugar según el tiempo verbal. Vamos a ver. Este mapa conceptual, aunque se ven muchas palabras, acá podemos ver los tres verbos ir, estar
y a ver. Y dentro de estos cuadritos nos presentan cómo se conjuga el verbo o cómo se transforma según la persona. La persona sería yo, él, ella, usted, ustedes, nosotros, ellos y ellas. Y según el tiempo, en pasado, presente y futuro. Vamos a darle una vista rápida a estas palabras, porque más adelante o a continuación vamos a ver unos ejemplos más concretos. Por ejemplo, tenemos el verbo ir. Y el verbo ir se puede conjugar según el tiempo y la persona. Y este verbo se va a transformar. Entonces, por ejemplo, en la oración, yo fui a la playa en enero, el verbo ir se refleja o está conjugado en fui. Yo fui a la playa en enero. Fui es el pasado del verbo ir. Luego tenemos, ellos fueron a la playa en enero. En este caso, el verbo ir se refleja en la conjugación fueron. Fueron también es una forma de conjugar el verbo ir en tiempo pasado. Ella va a estudiar. En este caso, el verbo ir se refleja en va. Va es la forma en cómo podemos conjugar el verbo ir en tiempo presente. Nosotros vamos a estudiar. Vamos es como se conjuga también el verbo ir en tiempo presente. Tú irás a hacerlo bien. Irás es la manera en que podemos utilizar o conjugar el verbo ir en tiempo futuro. Ella irá a hacerlo bien. Irá también es otra manera de conjugar el verbo ir, pero en tiempo futuro. Si ponemos atención antes del verbo o de la conjugación del verbo, estamos utilizando una persona. En este caso tenemos yo, ellos, ella, nosotros, tú y ella. Esa persona también es la que nos va a indicar la variación del verbo. Pero es muy fácil porque desde que aprendimos a hablar, nosotros utilizamos estas conjugaciones. Luego tenemos el verbo estar. Vamos a ver otros ejemplos. Yo estuve en una escuela de música. Estuve es la manera en que podemos conjugar según el tiempo, en este caso es pasado, y según la persona que es yo. Yo estuve. Ellos estuvieron en una escuela de música. Estuvieron es como podemos conjugar el verbo estar en pasado y utilizando el pronombre ellos. Ellos estuvieron. Ella está estudiando. Está es la manera en que puedo utilizar el verbo estar en presente y utilizando el pronombre ella. También podría decir él está o usted está. Nosotros estamos estudiando. Otra manera de utilizar o de conjugar el verbo estar en tiempo presente. Tú estarás bien. En este caso estarás es una conjugación en tiempo futuro. Tú estarás bien. Ella estará bien. Acá vemos otro ejemplo de conjugación del verbo estar
pero también en tiempo futuro. Por último, tenemos ejemplos del verbo haber, que es el más complejo de todos. Yo había estado enferma. En este caso, había me está indicando que fue en tiempo pasado, que la acción ya sucedió. Ellos habían estado enfermos, también me indica que el verbo se conjugó en tiempo pasado. Ella ha estado trabajando. Esta oración lo que me quiere decir es que la persona está realizando la acción en este momento. Entonces, el verbo haber está conjugado en tiempo presente. Nosotros hemos estado trabajando. También, si nosotros leemos la palabra hemos, nos indica que es una acción que se está realizando en este momento. Entonces, acá hemos es la conjugación del verbo haber en tiempo presente. Tú habrás empezado. Habrás, en este caso, me está indicando algo a futuro. Entonces, habrás es la conjugación del verbo haber en tiempo futuro. Ella habrá terminado. Muy parecido al anterior, me está indicando una acción que se va a realizar al futuro. Entonces, habrá también es una conjugación del verbo haber en tiempo futuro. Vamos a realizar unos ejercicios para comprobar nuestros conocimientos. Al momento que yo haga la pregunta, usted puede ponerle pausa al video y contestar por sí solo. Vamos a completar la oración con el verbo ir conjugado y vamos a utilizar estas palabras que están dentro de esta caja. La primera oración. Nosotros al concierto anoche. Nosotros fuimos al concierto anoche. Es un verbo conjugado o el verbo ir conjugado en pasado. Ellas para la escuela. Ellas van para la escuela. Es el verbo ir conjugado en presente. Él de paseo mañana. Él irá de paseo mañana. Es el verbo ir conjugado en futuro. Ustedes, los ganadores. Ustedes fueron los ganadores. Es el verbo ir conjugado en pasado. Ahora vamos a realizar la misma actividad, pero utilizando las conjugaciones del verbo estar. Y esta es la caja de palabras con la que vamos a completar. Yo lavando los platos. Yo estoy lavando los platos. Usted enfermó ayer. Usted estuvo enfermo ayer. Es la conjugación del verbo estar, pero en tiempo pasado. Ellas muy bien. Ellas estarán muy bien. Es la conjugación del verbo estar, pero en tiempo futuro. Nosotros divirtiéndonos.
nosotros estuvimos divirtiéndonos. Es la conjugación del verbo estar en tiempo pasado. Por último, vamos a realizar la misma actividad, pero ahora utilizando las conjugaciones del verbo haber. Esta es la caja de palabras a utilizar. Primera oración. Yo perdido las llaves. Yo había perdido las llaves. Es la conjugación del verbo haber en tiempo pasado. Él estado haciendo la tarea. Él ha estado haciendo la tarea. Es una conjugación del verbo haber en tiempo presente. Ellas pasado el examen. Ellas habrán pasado el examen. Es una conjugación del verbo haber en tiempo futuro. Y por último, nosotros dicho la verdad. Nosotros habíamos dicho la verdad. Es la conjugación del verbo haber, pero en tiempo pasado. Ahora que ya sabes esta transformación que sufren los verbos, puedes aplicarlo a tu vida diaria con mayor conocimiento. Espero que hayas aprendido algo el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao.